En una de sus últimas entrevistas antes de su muerte, el 1 de octubre de 2025, le preguntaron al exmarido de Jane Goodall, de quien se había divorciado en 1974. Al recordar esa relación, habló lentamente con la voz de una persona que había atravesado muchas estaciones de la vida. Después de algunas breves palabras, añadió en voz baja: «Y ahora estoy revelando su relación». Luego guardó silencio. El entrevistador esperó, pero ella solo sonrió. Una sonrisa traviesa, como si hubiera elegido el silencio en lugar de la verdad. Durante décadas, Jane Goodall fue conocida en el mundo como un símbolo de compasión y sabiduría. La mujer que dedicó toda su vida a estudiar y proteger a los chimpancés en África. Pero detrás de esta imagen gentil y fuerte se escondía una historia privada que rara vez mencionaba: el matrimonio que terminó en silencio. Después de muchos años de silencio, personas cercanas comenzaron a revelar la verdadera razón por la que Jane Goodall decidió dejar al hombre que una vez fue el gran amor de su vida. Y cuando la verdad salió a la luz, dejó a muchos atónitos, porque detrás de ella no solo había una historia de amor, sino también una lucha entre ideales, creencias y el verdadero yo de Jane. ¿Fue esta decisión un sacrificio o el despertar de un alma que no podía ser atada? Antes de ser llamada leyenda por la prensa, Jane Goodall era solo una joven sin formación científica formal. En sus manos solo sostenía un pequeño cuaderno, unos binoculares y una rara determinación. En 1960, entró en la tierra que entonces se llamaba Tanganica, con la intención de observar a los chimpancés en su entorno salvaje. Una idea que el mundo académico de entonces consideraba descabellada, incluso imposible. En solo unos pocos meses, Goodall sacudió las definiciones rígidas de la ciencia. El descubrimiento de que los chimpancés fabrican y usan herramientas, algo que antes se consideraba un privilegio humano, abrió ampliamente la frontera que durante mucho tiempo había existido entre humanos y animales. A partir de entonces, sus observaciones meticulosas, persistentes y empáticas se convirtieron en la base de un cambio en la antropología y la biología del comportamiento. Pero la fascinación de Jane Goodall nunca provino solo de hechos científicos. El mundo estaba cautivado por la forma en que veía la naturaleza, no como un objeto de investigación, sino como una comunidad con alma. Aportó una silenciosa humanidad a su trabajo, la capacidad de ver emociones, personalidades y conexiones donde otros solo veían instinto. Su trabajo en el Parque Nacional de Gombe no fue solo un viaje científico, sino un viaje que marcó toda una vida. Estos primeros años fueron un período de duras pruebas. El terreno accidentado, el clima voluble y el aislamiento casi total hicieron de cada uno de sus días una pequeña batalla. Las cartas de Europa tardaban semanas, a veces meses, en llegar. Toda su investigación dependía de la paciencia, la perseverancia y una fe inquebrantable en la importancia de su trabajo. En el silencio del bosque profundo, Goodall no solo documentó la vida de los chimpancés, redefinió la relación entre la ciencia y la compasión humana. Su fama llegó gradualmente y luego se extendió. Con ella vino la curiosidad del público por la vida privada de la mujer que había pasado su juventud en la jungla africana. Para muchos, ella era un símbolo de perseverancia, un espíritu solitario en medio de la naturaleza salvaje que buscaba la verdad con toda su vida y sus sentimientos. Cuando National Geographic se enteró de sus extraordinarios descubrimientos, decidieron que este trabajo merecía ser compartido con el mundo. Y así enviaron a un joven fotógrafo holandés allí, el barón Hugo van Lawick, para documentar su viaje.
Este encuentro, que solo estaba destinado a ser trabajo, se convirtió en un punto de inflexión en la vida de ambos. En medio de los bosques montañosos africanos, entre la lente y el cuaderno, dos personas encontraron una silenciosa afinidad. Fue el comienzo de una relación tan frágil como radiante. Una pequeña llama que ardía en medio de la naturaleza salvaje. Pero décadas después, Jane Goodall admitió que precisamente las razones que los unieron a ella y a Hugo van Lawick, la pasión por el descubrimiento, el amor por la naturaleza, la soledad voluntaria, fueron también las cosas que los separaron más tarde, cuando la frontera entre la ciencia y el amor se volvió tan frágil que ya no se podía distinguir. En 1962, el silencioso aislamiento de Goodall en los bosques de Gombe, parte del Parque Nacional de Gombe Stream, comenzó a llamar la atención del mundo. Pero no todas las miradas eran benévolas. Algunos críticos en círculos académicos dijeron que sus registros eran más anecdóticos que científicos, y que una mujer sin una base académica formal no podía estudiar a los primates con la misma objetividad que sus colegas masculinos. Este escepticismo se extendió y reflejó los prejuicios de la época. Se creía que las emociones eran un obstáculo para la ciencia y la compasión, un lujo en la investigación. Goodall demostró lo contrario. Le dio un nombre a cada chimpancé, en lugar de numerarlos como era costumbre. David Greybeard, Flo, Goliath. Nombres que enfurecieron a muchos científicos. La acusaron de humanizar a los animales y difuminar la línea entre el hombre y la naturaleza. Pero eso fue precisamente lo que fascinó al público mundial. National Geographic vio un valor raro en esta diferencia y decidió que su trabajo debía acercarse al público. Por lo tanto, enviaron a un joven fotógrafo holandés a Gombe, el barón Hugo van Lawick, un talento en ascenso, famoso por su capacidad para capturar momentos salvajes con su cámara. Cuando Jane Goodall se enteró, no pudo ocultar su vacilación. No le gustaba la idea de que un extraño apareciera en su área de investigación, donde le había tomado meses ganarse la confianza de los chimpancés. Querían filmar, tomar fotos hermosas, dijo más tarde. Solo quería estar allí, sola con los chimpancés. Tenía miedo de que le tuvieran miedo de que todo mi esfuerzo se viera anulado por la presencia de un extraño. Entendió exactamente que su trabajo no era solo investigación, era el propósito de su vida. La perspectiva de compartir su trabajo con el mundo parecía tentadora, pero conllevaba el riesgo de perder el silencio que tanto apreciaba. Pero como guiado por una mano invisible, todas estas preocupaciones se disiparon rápidamente cuando Van Lawick llegó a Gombe. En medio de la jungla neblinosa, Goodall reconoció en él una rara afinidad. Al igual que ella, amaba a los animales más que al ruidoso mundo de los humanos. Su fotografía no era solo técnica. Era una especie de diálogo de luz lleno de emoción, asombro y tan silencioso como la propia naturaleza que observaban juntos. Empezaron a trabajar juntos. Ella tomaba notas. Él fotografiaba y día tras día se formaba una conexión entre la lente y el cuaderno. Van Lawick ayudó a confirmar el valor científico de los registros de Goodall. Sus fotos y filmaciones se convirtieron en evidencia vívida de lo que siempre había dicho, que los chimpancés fabrican herramientas, que tienen emociones, que la distancia entre el hombre y la naturaleza no es tan grande como pensamos. Aquellos que alguna vez habían dudado ahora, tenían que reconsiderarlo. Goodall mismo admitió más tarde que él ayudó a demostrar que lo que yo decía era verdad
Y, más aún, ayudó a compartir el entendimiento de que los chimpancés son realmente similares a nosotros. En los bosques de Gombe, donde el susurro de las hojas se mezclaba con los lejanos llamados de los chimpancés, su vínculo se hizo más profundo. El amor llegó silenciosamente, casi como si estuviera siendo observado con el mismo ojo científico con el que veían el mundo. Dos personas se sintieron atraídas por el mismo ritmo de curiosidad y asombro por la vida. En 1964 se casaron en la Chelsea Old Church, en Londres. A los ojos del mundo, era la combinación perfecta, una primatóloga y un fotógrafo de vida silvestre que juntos llevaban la belleza de la naturaleza a la humanidad. Caminaron lado a lado entre el conocimiento y la pasión, entre la observación y la emoción. Durante un tiempo, este matrimonio fue de hecho la imagen ideal del intelecto y el amor. Pero, como dijo una vez la propia Goodall, cada semilla también lleva el germen del cambio en su interior. Y precisamente en estos años brillantes, la semilla de la separación ya había comenzado a germinar, tan silenciosamente como el viento que sopla a través de las copas de los árboles de Gombe. Las tensiones iniciales entre Jane Goodall y Hugo Van Lawick fueron leves, casi invisibles. Pero entre su lealtad inquebrantable a Gombe y su incesante anhelo de descubrimientos, gradualmente se formó una disonancia. No violento, solo silencioso como una corriente subterránea debajo de un suelo pacífico. Ninguno de los dos podría apenas haber adivinado que precisamente la cámara que había unido a dos personas algún día también capturaría la creciente distancia entre ellos. Una distancia que no se medía en espacio, sino en ritmos de vida y anhelos. Su matrimonio, celebrado en 1964, nunca fue un comienzo ordinario. Mientras que la mayoría de las otras parejas eligieron opulentas lunas de miel, Goodall y Van Lawick regresaron al lugar de su comienzo. A Gombe, el corazón de su trabajo de investigación y el lugar donde había florecido su amor. Vivieron en medio del viento y los llamados de los chimpancés, en medio de la naturaleza que tanto observaban como de la que formaban parte. Su luna de miel no tuvo hoteles, ni cenas a la luz de las velas, sino el bosque, los caminos de tierra, el susurro de las hojas y los chimpancés, testigos silenciosos de un amor que surgió de la ciencia y la naturaleza. En los primeros años, vivieron y trabajaron lado a lado en el corazón de la salvaje Tanzania. La cámara de Hugo y el cuaderno de Jane contaban la misma historia desde dos perspectivas diferentes. Uno dibujaba con luz, el otro con lenguaje. Uno observaba, el otro sentía. Juntos crearon un retrato de la humanidad en la forma de los chimpancés. Cercano, vivo y lleno de compasión. Las fotos que Van Lawick tomó de Goodall en medio de los chimpancés, serena, paciente, segura de sí misma y silenciosa, se convirtieron en símbolos tanto de la ciencia como de la gracia femenina. Durante un tiempo, su vida transcurrió tan suavemente como si estuviera determinada por el ritmo natural del bosque. Se despertaban con el amanecer al canto de los pájaros y el crujido de las hojas. Comían comidas sencillas y luego seguían las huellas de los grupos de chimpancés a través de las laderas y los densos bosques. Cuando caía la noche, clasificaban los datos y miraban los rollos de película a la tenue luz de una lámpara de aceite. Era una vida sin lujos, pero llena de significado. Un mundo cerrado donde todo giraba en torno al conocimiento y el amor por la naturaleza. Para Goodall, era la vida que siempre había deseado. Silencio,
un sentido y un camino peligroso que creía en el valor del trabajo. Había creado una base sólida para su investigación, pero al lado de Van Lawick vio la perspectiva de un viaje más largo, uno en el que sus observaciones llegarían a millones de personas. Van Lawick, sin embargo, llevaba consigo el deseo de expansión. Quería llevar su lente a otros países, contar nuevas historias sobre la naturaleza. En 1967, dieron la bienvenida a su primer hijo, Hugo Eric Leys, cariñosamente llamado Grub. La llegada del niño transformó el campamento remoto, en medio del bosque de Gombe, en un hogar extraño, en medio de la naturaleza salvaje. Jane llevaba a su hijo a la espalda y caminaba por los caminos que antes había recorrido sola, decidida a criarlo en un mundo donde el hombre y la naturaleza ya no estuvieran separados. A veces parecía que había logrado lo imposible, equilibrar los roles de madre, esposa y científica innovadora. Pero el aislamiento tiene la cualidad de amplificar todo, tanto la alegría como el cansancio. La vida en Gombe requería una constancia absoluta, y con el paso de los años, precisamente esa dedicación se convirtió gradualmente en una carga. El trabajo de Van Lawick para National Geographic lo obligaba a viajar con frecuencia a lugares remotos para filmar nuevos proyectos. Mientras tanto, Goodall permaneció conectado al bosque, sintiéndose parte de él, lo que una vez fue el pilar de su amor. La pasión por el trabajo y la libertad en la pasión ahora se convertían gradualmente en distancia. Él estaba constantemente en movimiento, mientras que ella permanecía firme. Las cartas y los breves reencuentros no pudieron superar la creciente alienación. Pero aunque la relación se estaba desmoronando gradualmente, Jane Goodall siempre recordaba esa época con una mirada amable. En muchas entrevistas, habló de ella con una voz lenta y cálida, como si en medio de todos los cambios y la ruptura, persistiera un recuerdo original del amor, nacido y criado en el bosque de Gombe, donde ella, él y los chimpancés alguna vez compartieron un solo mundo. Jane Goodall una vez lo llamó un buen matrimonio, simplemente sincero, construido sobre el respeto mutuo y el afecto honesto. Pero debajo de esta superficie pacífica se escondía una verdad silenciosa. Su mundo no giraba en torno al otro, sino en torno a algo más grande que ellos mismos. Una misión, una creencia de que su trabajo podría cambiar la visión de la humanidad sobre la naturaleza. Cada momento que pasaban juntos estaba marcado por la atracción de este objetivo. Y cada separación, ya fuera solo por unas pocas semanas o meses, dejaba el eco de una elección tácita: quedarse con los chimpancés o irse con el hombre que amaba. Era una elección que Jane Goodall pronto tendría que enfrentar, y fue precisamente ella quien determinó el resto de su vida. Muchos llamaron a esta fase más tarde grietas en el paraíso, porque desde fuera todavía eran la pareja perfecta, una primatóloga y un fotógrafo, que juntos estaban redefiniendo la relación entre el hombre y la naturaleza. A principios de la década de 1970, se habían convertido en un símbolo de la armonía entre el amor y el conocimiento, entre la pasión y el descubrimiento. Pero detrás de las gloriosas fotos y los famosos trabajos de investigación, un cambio silencioso comenzó, y ninguno de los dos pudo detenerlo. El primer signo no provino de los sentimientos, sino de factores más prácticos de la economía. Cuando National Geographic cambió su estrategia de financiación, el contrato de Hugo Van Lawick en Gombe también llegó a su fin. Ya no era el fotógrafo oficial del proyecto de su esposa, y por lo tanto,
el apoyo financiero y logístico que lo había ayudado a permanecer a su lado también desapareció gradualmente. Surgieron nuevas oportunidades, proyectos cinematográficos sobre la vida silvestre en toda África, especialmente en el Serengeti. Para un hombre que vivía para el movimiento, para el cielo abierto y para las imágenes ilimitadas, fue difícil decir que no. Pero para Goodall fue imposible dejar Gombe. Este lugar no era solo una estación de investigación, era el centro de la vida, una extensión de su ser. Había visto nacer, crecer, amar y morir a generaciones de chimpancés. Había llorado con ellos, observado cómo aprendían a consolarse mutuamente. Esta conexión ya no era trabajo, sino una profunda conexión espiritual. Más tarde, al mirar hacia atrás, dijo brevemente, pero con gran peso: no podía dejar Gombe, tenía que quedarme. Y entonces nuestro matrimonio se rompió gradualmente. Fue triste. Estas pocas palabras ocultaban una pérdida inconmensurable, el dolor de quien decidió quedarse, aunque sabía que esta elección significaba soledad. Irónicamente, fueron precisamente las cualidades que hicieron de Jane Goodall una gran científica. La dedicación, la concentración y la negativa a ceder la convirtieron también en una compañera difícil en el amor. La pasión absoluta por su trabajo consumió gradualmente el espacio que un matrimonio necesita para respirar. Los días separados se convirtieron en pares, meses separados y luego en años separados. Los dos todavía hablaban entre sí, se escribían cartas, se preocupaban el uno por el otro, pero su misión común ahora se había dividido en dos caminos paralelos, en los que cada uno iba en una dirección diferente. Los amigos notaron entonces la distancia. Las cartas de Hugo desde el Serengeti estaban llenas de entusiasmo y contaban sobre nuevos proyectos, filmaciones salvajes y las magníficas criaturas que estaba persiguiendo. Mientras tanto, las entradas del diario de Jane se volvieron más reflexivas. Las líneas que una vez describieron el comportamiento de los chimpancés ahora estaban salpicadas de pensamientos sobre la soledad, la fragilidad de los lazos y los sentimientos. Escribió sobre cómo los chimpancés mostraban empatía, sobre los momentos en que se abrazaban en caso de pérdida, como si escribiera para sí misma. Este matrimonio nacido en la naturaleza salvaje ahora también se disolvía lentamente en la naturaleza salvaje. Cada uno fue arrastrado a su propio rincón de África, todavía buscando la belleza, pero en diferentes idiomas. Uno con imágenes, el otro con observación. Para Goodall, el bosque era tanto refugio como oponente. Un lugar donde encontró un significado, pero también tuvo que pagar un precio. Y cuando la última cámara dejó de funcionar, cuando el sonido de los rotores del helicóptero se llevó a Hugo Van Lawick, se quedó con la pregunta que había evitado durante toda su vida. ¿Puede una persona realmente amar completamente una misión y a un hombre? Esta pregunta, simple pero impactante, acompañó a Jane Goodall silenciosamente durante décadas, como un fino hilo que se extendía entre el amor y el destino. Cuando Jane Goodall y Hugo Van Lawick se divorciaron oficialmente en 1974, ya no fue un colapso, sino solo una confirmación formal de la distancia que durante mucho tiempo se había convertido en un hábito entre ellos. En todos los años anteriores, la separación se había convertido en el ritmo silencioso de sus vidas. Cartas que atravesaban desiertos y bosques montañosos, raras visitas que eran suaves pero tan fugaces como el rocío de la mañana.
Para los forasteros, la historia sonaba simple. Un matrimonio que se rompió por la geografía, la logística, 2 caminos de vida diferentes. Pero para aquellos que habían estado cerca de ellos y para la propia Goodall, la verdad no era tan simple. Cuando hablaba de ello, su tono siempre era suave. Una tristeza que no provenía del rencor, sino de la necesidad de elegir entre el amor y la misión. Él tenía que continuar su carrera, ganarse la vida filmando en el Serengeti. Y yo no podía dejar Gombe, dijo con tanta calma como si estuviera describiendo un fenómeno natural. Pero detrás de esta tranquilidad se escondía un dolor sin nombre, porque la decisión de permanecer en Gombe significaba preservar el legado de décadas de observación, proteger a los chimpancés que consideraba su familia y mantener vivo el fuego de una misión que era más grande que su propia vida. Pero también significaba perder una relación que la mayoría de la gente busca durante toda su vida. En una entrevista muchos años después, le preguntaron a Jane sobre su primer marido. Guardó silencio durante mucho tiempo. Un momento breve pero pesado. Luego dijo muy suavemente, casi susurrando: «Realmente desearía que pudiéramos haber continuado con este matrimonio, porque fue un buen matrimonio». No sonaba a nostalgia ni a lágrimas, solo a una aceptación silenciosa. La mirada de una persona que había entendido la naturaleza de la elección. Así como una vez había escrito sus notas científicas, Goodall podía analizar las emociones con la misma precisión con la que había descrito el comportamiento de los chimpancés. Para ella, el amor era tanto una fuerza impulsora como una variable. La verdad tácita es que este matrimonio no se rompió realmente. Simplemente se transformó en otra forma de conexión, que ya no era adecuada para la vida cotidiana, pero que persistió en lo profundo del alma. Para Hugo, el Serengeti era una llamada interminable, nuevas historias, nuevas imágenes, un mundo en constante movimiento. Para Jane, en cambio, Gombe era el único universo. No podía abandonar a las criaturas que le habían enseñado sobre el amor, la compasión e incluso la pérdida. Cada vez que miraba a los ojos de un chimpancé, se veía a sí misma en él, vulnerable, leal y llena de humanidad. En el fondo, sabía que se traicionaría a sí misma si los dejaba. Así que ella se quedó y Hugo se fue. No hubo tragedia, ni ira. Solo 2 personas separadas por precisamente las pasiones que una vez los habían unido. Hasta el día de hoy, muchos se preguntan, ¿podría haber sido diferente? ¿Podría Jane haberlo seguido al Serengeti? ¿O podría Hugo haberse quedado en Gombe? Pero la respuesta que Goodall dejó en sus últimos años fue mucho más suave. La verdadera razón por la que Jane Goodall se divorció de su marido te sorprenderá. No por un escándalo, sino por la más profunda abnegación. No dejó a Hugo Van Lawick por otro hombre. Lo dejó por un propósito que iba más allá de ella misma. En una rara entrevista, Goodall sonrió levemente y dijo: «Estoy revelando su personalidad». Luego hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Finalmente», dijo su motivación. Estaba realmente muy decidido. Eso fue lo que amó de él desde el principio. Nunca había conocido a nadie que supiera tan bien lo que quería él hacer con su vida, dijo. Pero precisamente esta certeza, que una vez los había unido, fue la razón silenciosa del fracaso de su matrimonio. Porque cuando Hugo Van Lawick
se dio cuenta de que tenía que dejar Gombe para explorar el resto de África, Jane entendió que no podía cambiar su decisión, así como tampoco podía traicionar sus propios ideales. Y no eligió a los chimpancés para reemplazar el amor humano, sino para expandir el concepto de amor. Para ella, los chimpancés no eran solo objetos de investigación, eran un reflejo de la humanidad. Una vez dijo: «Conocen la compasión, el dolor y la alegría. Somos nosotros, solo que en otra forma». Los años en Gombe habían difuminado la línea entre la ciencia y la moral. La investigación ya no era una carrera. Se había convertido en un deber sagrado y para Jane Goodall, el deber por el bien siempre tenía que estar por encima de todos los deseos personales. Cuando National Geographic interrumpió la financiación para los viajes de Hugo, tuvo que irse. Pero para Jane, Gombe nunca fue un proyecto con un punto final. Era el corazón de su vida, el lugar de los recuerdos, el amor y la humanidad que conservaba en la mirada de los animales. «Si Hugo no hubiera ido allí», dijo una vez, «la historia de los chimpancés podría haber llegado a su fin». Pero irónicamente fue precisamente esta historia la que hizo imposible nuestro matrimonio. Hugo quería aventura, quería descubrir. Jane quería silencio, quería proteger, quería escuchar. Ambos tenían razón. Pero estos dos caminos correctos los llevaron en dos direcciones diferentes. Y como dijo una vez, tuvimos un buen matrimonio, pero tuvimos que hacer lo correcto. Una frase sencilla, sin amargura, sin arrepentimiento, solo con la luz de la aceptación. Esa luz que solo aparece cuando realmente has entendido lo que significa el amor. La asombrosa verdad es esta: el mayor acto de amor de Jane Goodall no fue aferrarse, sino dejar ir. Al poner su misión por encima del matrimonio, demostró que la mayor dedicación a veces consiste en quedarse atrás para que otro pueda continuar su viaje. Amor, pérdida y una segunda oportunidad. Después de su divorcio de Hugo Van Lawick en 1974, Jane Goodall no se cerró al mundo. Por el contrario, profundizó en el camino que el destino había elegido para ella. Su fama se extendió por todo el mundo. Gombe se convirtió en un símbolo de perseverancia y compasión, pero en medio de las conferencias, los premios y los elogios, había una silenciosa soledad que ni siquiera los chimpancés podían llenar. A principios de la década de 1970, el destino volvió a entrar en su vida en la forma de Derek Bryson, el director de los Parques Nacionales de Tanzania, un hombre poderoso que era considerado duro y que impenetrable. Cuando lo conoció por primera vez, Jane admitió que tenía miedo. Se decía que era frío, incluso cruel. Pero cuando se sentaron juntos, reconoció algo completamente diferente. Un hombre con visión, con ideales y con la misma preocupación por la protección de la naturaleza. Del respeto profesional surgió un afecto silencioso. En 1975, después de que ambos hubieran superado sus propias pérdidas, Jane Goodall y Derek Bryson se casaron. Sin jungla, sin lente, sin titulares. Solo dos personas que habían entendido el valor del silencio. Derek usó su posición para proteger lo que Jane más amaba: Gombe. Introdujo una política para limitar el turismo y protegió el área de investigación de la explotación. Sin él, Gombe no existiría hoy, dijo una vez. Pero entonces el destino volvió a poner a prueba su coraje. Derek Bryson enfermó de cáncer y murió en 1980, solo 5 años después de su boda. Esta vez no fue el trabajo, ni la distancia,
sino la finitud de la vida humana lo que los separó. Jane dijo simplemente: ese fue el final. Sin drama, sin autocompasión, solo la comprensión de que el amor y la pérdida siempre van de la mano. En los años siguientes a menudo decía: sin Derek, Gombe no existiría hoy, y sin Hugo, la historia de los chimpancés habría llegado a su fin. 2 hombres, 2 matrimonios, cada uno le aportó una parte de su legado. Hugo fue el fuego, el que le ayudó a compartir el mundo de los chimpancés con la humanidad. Derek fue el escudo, el que impidió que ese fuego se extinguiera. Después de su muerte, Jane Goodall nunca se volvió a casar. No conocí al hombre adecuado. Mi vida estaba completa. No necesitaba a ningún hombre más. La frase sonaba suave como un cierre, pero en realidad abrió un nuevo capítulo de libertad y significado. Encontró otra forma de compañía, su propósito, y en ese propósito encontró la paz. Continuó viajando por el mundo, dando conferencias, inspirando e involucrándose. Cuando Jane Goodall murió en octubre a la edad de 91 años, estaba en una gira de conferencias en los Estados Unidos. Incluso en el último año de su vida, se presentó ante el público y habló sobre el amor, la compasión y la responsabilidad del hombre hacia este planeta. Las condolencias llegaron de todas partes del mundo, desde jefes de Estado, conservacionistas hasta ciudadanos comunes. Pero las palabras más conmovedoras vinieron de aquellos que habían trabajado con ella en Gombe. Contaron sobre la pequeña mujer que caminaba por el bosque antes del amanecer y saludaba a los chimpancés en voz baja, como si fueran viejos amigos. Para ella, no solo había investigado a los chimpancés, sino que había vivido entre ellos. Se había convertido en el puente entre el mundo humano y el salvaje. Cuando una vez le preguntaron cuál era su animal favorito, sonrió. «¡Perros!». Esta respuesta sorprendió a muchos, pero reveló lo más profundo sobre Jane Goodall, que el amor en todas sus formas es lealtad. Lealtad a las personas, a la naturaleza y a la propia misión. En su última aparición en televisión, dijo clara y tranquilamente: «Si me hubiera ido, no habría Gombe, ni estudios a largo plazo, ni comprensión de lo que compartimos con los chimpancés. A veces, el amor quiere que nos quedemos, incluso cuando todo lo demás nos dice que nos vayamos». Su vida estuvo marcada por precisamente esa elección, el coraje de quedarse, la creencia de que la dedicación también es una forma de amor. Y al final, la historia de Jane Goodall no se trata del dolor de la separación, sino de la belleza de la conexión absoluta con lo correcto. No solo exploró la naturaleza salvaje, sino que se convirtió en parte de ella. Jane Goodall eligió quedarse en el bosque profundo. ¿Y por qué te quedarías tú? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si crees que el mundo necesita más personas que se atrevan a vivir por un propósito, dale me gusta, comparte y suscríbete para difundir esta historia juntos.